Bueno chicos, entonces continuando con la temática de la clase pasada, bueno, les voy a pedir especial atención en esta parte, ya que pues los comandos que vamos a ver el día de hoy son muy importantes que los entiendan para poder desarrollar los códigos que vamos a trabajar en el lenguaje ensamblador. Entonces, bueno, no importa la duda, por más pequeña que sea, entonces por favor pues preguntan y pues hasta que no quede claro pues no avanzamos con lo siguiente. Por lo que les digo, pues esto es muy importante que lo conozcan y que lo entiendan, porque pues estos son comandos básicos que vamos a utilizar con frecuencia en el desarrollo de los códigos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a explicar pues las instrucciones que aquí tenemos y pues vamos a definir, bueno, la estructura y pues como para entenderlos mejor, como para que les resulte más comprensible. Entonces miren, de manera general decir que como la mayoría de lenguajes de programación, ¿cierto? Pues provienen ¿qué les digo? Bueno, de regiones, por decirlo, de habla inglesa, y pues de hecho, en general, como para términos de difusión y de internacionalización, muchos de ellos derivan o tienen muchas expresiones, muchos elementos que provienen del idioma inglés, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver cómo, por lo menos en estas instrucciones, muchas de esas raíces de esas palabras nos van a indicar para qué sirve una determinada instrucción. Entonces, miren, tal es el caso de la primera que vamos a ver aquí. Entonces, miren, si nosotros vemos aquí esta primera raíz de esa palabra, de esta instrucción, move, ¿cierto? ¿A qué les suena a ustedes, chicos? Mover. Mover, exactamente. Sí, entonces básicamente aquí estamos hablando de mover, ¿cierto? Lo que habíamos visto pues hasta el momento, mover bits, mover datos, mover registros, ¿no? Otra cosa importante aquí, bueno, de pronto es como para que lo miren de la manera que les voy a comentar, como para efectos de entender mejor cuál es el objetivo de este elemento de aquí. Entonces, miren, este W, ¿cierto? Pues bueno, la podríamos tomar como derivada de la palabra write, ¿no? De escribir, ¿no? Pero entonces también como para efectos prácticos también vamos a tomar esa W o la vamos a considerar como si fuera una variable temporal, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros, pues bueno, tomamos, ya como su nombre lo indica, una variable temporal, es porque vamos a alojar un dato allí por un determinado tiempo, antes de migrarla hacia pues una variable ya propiamente dicha, para fijarla como tal. Entonces, miren, básicamente entonces nosotros tenemos aquí todo esto de aquí hasta atrás, esa sería la instrucción. O sea, hasta, digamos, desde move LW, esa sería la instrucción. Luego, más adelante, tenemos esta variable K, ¿sí? Entonces K va a ser un dato, ¿cierto? Que es el que pretendo recoger, ¿sí? El que pretendo captar. Entonces, como les decía, W va a ser las veces como de una variable temporal, ¿cierto? Y entonces, aquí pues yo voy a hacer que este valor de K se guarde en W, ¿sí? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer, vuelvo y le repito, entonces es guardar el valor de K en W. ¿Listo? Entonces, miren, entonces, bueno, poniendo aquí como al frente pues, la instrucción, entonces lo que estamos haciendo aquí es, digamos, llevando el valor de K y guardándolo en W. ¿Listo? Eso es lo que hace esta instrucción. ¿Sí es claro? Sí, profe. O sea, solamente eso nomás. Guarda K en W. Ajá, exacto. O sea, pues igual recuerden que vamos a ir viendo
Vamos a ir viendo cada instrucción y cada instrucción tiene un objetivo, una función en particular, ¿sí? Y pues conforme ya empecemos a codificar, pues ya vamos a ver cómo dónde las podemos utilizar. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Listo. Bueno, vamos a ver entonces otra instrucción. Uy, muy abajo. A ver, está, veamos, WF. Okay. Así, ya. Entonces, bueno, tenemos otra instrucción aquí que sería esta. Entonces, miren, tomando pues el principio anterior, ¿cierto? Ya habíamos dicho que move hace referencia a mover, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, acá vamos a mover un valor hacia una variable. En este caso, entonces, miren que lo que está después de move acaba de cambiar, ¿sí? Ligeramente en los dos últimos términos. Entonces, recuerdan que yo les decía que W se va a comportar como una variable temporal. Entonces, va a haber un momento en que yo, pues, el valor que tengo guardado en W, tendré que guardarlo, pues, en una variable propiamente dicha, ¿cierto? Entonces, miren, en este caso, esa variante aquí, ¿cierto? Esta F, digamos, si lo quieren ver también como F de file o de registro, register, ¿cierto? En inglés, podría ser alusión a eso, ¿sí? Entonces, igual, pues también mencionar que cuando ustedes codifiquen, pues obviamente estas variables, esta K, esta F, pueden tomar el nombre que quieran, ¿sí? Pues como en todo en la programación, son unas variables que de pronto sean más sugestivas en términos de entender el código, ¿sí? Sino que aquí por efectos, pues digamos, generales de la instrucción, pues vamos a utilizar estas letras, ¿no? Pues miren, aquí, entonces, como les decía, lo que va a hacer básicamente es descargar lo que está en W y guardarlo en una variable, ¿sí? Entonces, aquí, básicamente, voy a hacer que entonces lo que estaba en W lo voy a enviar a F minúscula, que vendría a ser la variable como tal, ¿sí? ¿Es claro? O sea, es como el contrario de la primera. Ajá, exacto. Por eso les digo, o sea, ahorita lo importante es que entiendan como qué es lo que hace la instrucción. Cuando veamos ya en un código, ya vamos a ver, bueno, por qué es necesario de pronto tener inicialmente una variable temporal y después ya guardarlo en una variable como tal. ¿Sí? Pues porque igual, recordemos que pues en este tipo de codificación, todo esto es secuencial, ¿no? Y pues bueno, cuando se termina de ejecutar una instrucción, inmediatamente pasa a la siguiente línea, al siguiente renglón, a ejecutar lo que está debajo de ella, ¿sí? Y pues bueno, pues de pronto, como les digo, desacoplar un poquito lo que ustedes conocen de programación, en el sentido de que aquí abajo, pues bueno, redundantemente es una programación a bajo nivel, y pues aquí de alguna u otra manera van a tener que adquirir un mayor entendimiento de cómo funciona una determinada línea de código, ¿sí? Pues para saber qué es lo que pasa antes de la línea y qué es lo que pasa después de esa línea, o bueno, después de esa instrucción. ¿Listo, chicos? Listo, profe. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Esa F mayúscula usted decía que era parte de la instrucción, ¿cierto? Sí. Ajá, esto que está aquí. O sea, lo único que no hace parte de la instrucción es la F minúscula. Ok, listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces bueno, vamos con la siguiente. Vamos aquí. Vamos a ver cuál es la siguiente. Ya. Muy bien. Muy bien. Igual, conservamos la misma raíz, move, entonces vamos a mover algo. Pero, ¿qué es lo que vamos a mover? Entonces, miren, aquí en lo que hemos visto en las anteriores instrucciones, todo se guarda, bueno, digamos, en este primer caso, bueno, K se guarda en W, luego con la siguiente instrucción, entonces descargo lo que hay en W hacia la variable F, ¿cierto? Pero entonces,
Perdón. Pero entonces también puede darse el caso, digamos, de que yo necesito guardar ese dato o reemplazarlo y enviarlo hacia otra variable, ¿sí? Entonces, ese es el caso de lo que tengo yo aquí, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya, bueno, manejo una coma, ¿cierto? Y ya relaciono dos variables, ¿sí? Entonces, aquí esa relación, digamos, de esas variables, que en este caso las variables sería f y d, ¿listo? Entonces, de f y d, ¿qué puedo decir? Para que de pronto lo que les digo lo memoricen, por así decirlo, si les queda más fácil de alguna manera. Pues miren, tengo dos variables, tengo una que es f y otra que es d. Bueno, f está antes de la coma, d está después de la coma. Entonces, con esta instrucción, lo que yo puedo hacer, o lo que voy a hacer, es mover lo que está antes de la coma hacia lo que está después de la coma, ¿sí? Entonces, sería mover lo que está en f, ¿cierto?, hacia D. Eso sería lo que estoy haciendo con esa instrucción. Sino que aquí, pues por lo menos ya estoy relacionando dos variables. ¿Listo? Entonces ya no estoy como, digamos, desde la instrucción, sino ya pongo a interactuar dos variables directamente. Y de hecho, como les digo, o sea, de momento, de pronto esos nombres que están ahí en las variables no son tan dicientes. Pero cuando ya hagamos un código de ejemplo, pues ya vamos a ver cómo trabaja esto. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Igual, pues, ¿no? Cualquier cosa que no les quede muy claro, me preguntan, ¿vale? No recuerdo si hay más con move. Ah, no, listo. Bueno. Vamos a ver otra instrucción aquí. Entonces, miren, si yo pongo, bueno, esto aquí, listo. CLRW. Este es CLR, ¿como a qué le suena? Limpiar A limpiar. o A borrar, borrar. sí. Exactamente, a limpiar o borrar. Este CLR viene, pues, digamos, de la palabra clear, ¿no? Sí, que es eso, que es borrar, limpiar, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿a quién estamos borrando con esa instrucción? Así como está, W. a W. Ujú. Exacto, como no tengo ningún otro término allí, o bueno, directamente está la instrucción relacionando a W, entonces simplemente voy a borrar a W. Pero entonces, miren, aquí estamos, como les decía, en un lenguaje pues a muy bajo nivel, ¿sí? Y pues digamos que en este nivel, pues digamos, hay cosas que también de cierta manera pues pueden ser sencillas de indicar. Pero entonces, un borrado, ¿qué implicaría un borrado? ¿Sí? ¿Qué valor tendría que yo que cargarle a W? ¿Sí? Entonces, para yo poder borrar un término, ¿cierto? Aquí, lo que yo tengo que enviar es un cero. Entonces, si yo le envío un cero a un término, a una variable, lo que sea, o aquí pues igual estamos hablando de registros, y ya habíamos hablado en las clases pasadas que pues en los microcontroladores, cuando nosotros utilizamos estos registros de propósito general, o estos puertos de propósito general, a cada registro hay una correspondencia física de un pin, de una patica que tenga este PIC. Entonces, técnicamente, pues yo le estoy enviando un cero a un pin, a una patica, ¿sí? Con esa instrucción, ¿sí? Pero en este caso, pues como estamos hablando de la variable temporal W, entonces estoy clareando, estoy borrando esa variable como tal. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vale, chicos, muy bien. Bueno, veamos este otro término. Listo, entonces miren, pues ese como tal no tiene ninguna variable al frente, ¿cierto? Pero pues también lo puedo hacer. Entonces miren, si yo quiero borrar pues una variable, entonces aquí, bueno, ya cambiaría la W por la F y al frente pues pondría el nombre de la variable que quiero borrar, ¿cierto? Entonces, si yo quiero borrar F, ¿qué debería poner acá abajo? En este esquema, digamos. Ese cero, ¿a quién se lo envío? La F minúscula. Ujú, exacto. Entonces, miren, ahorita, entonces, a este F minúscula ya no está cargada con el valor que pudiera tener, sino está cargada con un cero. Y como ya dijimos, pues básicamente eso equivale a decir que la estoy borrando. ¿Listo?
Entonces, miren, como tal, la misma instrucción, derivando, pues, de construyéndola, por así decirlo, podemos ver como cuál es la función que desarrollaría, ¿sí? Es más, de pronto, dependiendo, bueno, cuando ya hablemos del software que vamos a utilizar, el MATLAB, eh, vamos a hablar de algunas características de eso. Hay veces, o bueno, hay versiones de ese entorno, de ese compilador, que digamos, bueno, aquí yo les digo move LW, ¿listo? Pero hay versiones, digamos que de pronto son más viejitas o más nuevas, ¿sí? Que no me la reconocen. O sea, esto cuando ya entremos a codificar, vamos a ver que cuando yo pongo en la instrucción, toma un color azul, ¿sí? Cuando está correctamente escrita o cuando existe en el repositorio de instrucciones, ¿sí? Si no cambia de color es porque está mal escrita. A veces, bueno, uno dice, bueno, lo escribo como move LW y ustedes de pronto, no les convierte en azul. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo así? Si eso es lo que vimos en clase, eso está en las diapositivas, ¿por qué no funciona? Entonces, como les digo, eso depende muchas veces de la versión del compilador, del entorno. Entonces, ¿cómo se arregla eso? No es que esto vaya a cambiar y que como así, que esto era la instrucción y ahora ya no me sirve. Entonces, si de pronto les llegara a pasar eso, basta con invertir las dos últimas letras, ¿sí? Entonces, ya no sería move LW, sino move WL. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta? Vuelvo y le repito que está bien escrita la instrucción, es cuando cuando la terminan de escribir, cambia a un color azul, ¿sí? Pero eso igual ya lo vamos a ver cuando utilicemos el ID, ¿vale? Pero de una vez les adelanto para que lo tengan en cuenta. Bueno, pasemos a ver, bueno, esta instrucción no, estas son, como les digo, vamos a ver, vamos a ver las más fundamentales, las que vamos a utilizar. Bueno, estas son como instrucciones de gestión de que les digo, para transmitir datos, recibir datos, eso, ¿no? Pero entonces recuerden ustedes que cuando habíamos hablado de este tipo de instrucciones de las RISC, hablábamos de que eran una serie de instrucciones basadas en operaciones básicas. Entonces, hablando de esas operaciones básicas, vamos a ver, bueno, directamente ya operaciones básicas. Entonces, miren, pongamos esta instrucción aquí. Bueno, este add, ¿a qué le sugiere? ¿Qué puede ser qué puede hacer, digamos, esa instrucción? Agregar. Agregar, ¿cierto? Y si, bueno, nos vamos desde el punto de vista matemático, sería, pues, sumar, ¿no? Adicionar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vamos a sumar unos términos. Bueno, según la instrucción y según lo que hemos visto hasta ahora de las instrucciones anteriores, ¿qué términos estaría yo sumando aquí? La K con Ujú. W. Listo. ¿Todos de acuerdo o qué término de pronto? La LW con la K. LW y K, listo. ¿Alguien otra propuesta, otra sugerencia? Bueno, dejemos esas dos propuestas. Entonces, por un lado tenemos W más K y por otro lado L más W más K. Si quieren levantar la mano aquí en el chat. Entonces, ¿quién dice que es W más K? Bueno, tenemos un voto, 2 votos. Bueno, 3. Bueno, se desanimaron. 2, bueno, 3, 4. ¿De cuál, profe? Perdón. Ahorita, bueno, estamos diciendo si es W más K. Entonces, ahorita, bueno, digamos 4 personas dicen que es W más K. Bueno, ahora, ¿quién dice que es W más L más K? Pues bajen la mano, pues no, pues los que ya levantaron la mano hace un rato, bajen la mano y ahorita levanten la mano los que crean que es W más L más K. Y los demás, John, Daniel, Ángel, ¿por cuál se animan? ¿Por la anterior o por esta nueva alternativa? Daniel, Ángel, John. Bueno, los agarramos en la sopa. Bueno, volvamos. Listo, chicos, bajen la ¿Qué mano. pasó? ¿Qué pasó? ¿Profe me llamó? Uh.
Es que fue Bueno, varios. bueno, ahorita les pongo, entonces listo. Bueno, volvamos acá a nuestra, a nuestro tablero. Por si acaso, ¿qué es lo que había que invertir las dos últimas letras? Bueno, no, bueno, ya estamos un poquito más adelante. Listo, chicos, entonces, si nosotros evaluamos las instrucciones, nos damos cuenta que este LW hace parte de la instrucción, como lo vemos acá, como el move LW, ¿sí? Y pues también habíamos dicho que en la instrucción, la que entraba en juego, pues digamos como a modo de variable temporal, era W. Entonces, por lo tanto, chicos, sería lo primero que dijeron. Entonces, aquí estaríamos sumando W más K. ¿Listo? Segunda pregunta. Bueno, hemos visto que nosotros, bueno, tenemos un dato y lo guardamos en una variable. En este caso, estamos relacionando dos variables y por la instrucción, pues ya dijimos que es una suma, que en este caso, pues bueno, es W más K. Ahora sí, esa suma, ¿dónde se guarda? ¿En Se qué variable guarda se en guarda? W, en la W. Listo, W. ¿Quién dice algo diferente? ¿O todos de acuerdo? ¿O todos en contra? No, en la W se guarda. Bueno, 2 votos para W. ¿Qué dice el resto? A ver, ¿qué dice Daniel, por ejemplo? O John, por ahí, John Chicangana. Se me perdió Daniel. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra propuesta? ¿O todos de acuerdo? Bueno, chicos. Entonces, bueno, de momento entonces está esa propuesta, ¿no? Que W más K se guarda en W. ¿Listo? Y pues efectivamente así es. Entonces, en este caso, para esa instrucción, la suma de W más K se guarda en W. ¿Listo? Para que lo vayan ahí almacenando en el disco duro. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la siguiente. O sea que, como quien dice, reescribe, ¿cierto? Ajá. W, porque de pronto tenga W algo que venga con algo de arriba, digamos con un 2, un ejemplo. Pero Ujú, entonces si le vuelve, le está sumando, le reescribe, ¿cierto? O si de pronto tiene un cero, pues reescribe sobre ese cero. ujú. Sí, igual hagan de cuenta como cuando ustedes hacen un contador. Sí, ustedes igual siempre el contador, bueno, un i, que es el típico, y lo definen como i igual a cero, ¿cierto? Y ese i igual a cero, pues después se vuelve como, y digamos, i igual a i más, pues como por describir algo. Entonces empiezas a sobreescribir en cada ciclo. Entonces es algo muy parecido, por eso les decía que miráramos a W como una variable temporal. Entonces, en ese caso, temporalmente entra a guardar lo que sería pues la misma suma, ¿no? La suma de K más W, que pues de pronto si habláramos de un ciclo, posteriormente sería un valor previo de W más un nuevo valor de K y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, igual cualquier cosa me preguntan. Sigamos, bueno, con otra instrucción. Entonces tenemos F, D. Listo. Bueno, vamos viendo. Entonces, en esa instrucción, ¿cuáles serían los dos términos que estaría sumando? Aquí. F y D y se guarda en W. Bueno, F y D y se guarda en W. A ver, pongámoslo aquí, ¿no? Bueno, F más D y se guarda en W. Listo. ¿Qué otra propuesta hay? ¿Qué otra cosa opinan que puede ser? F más D y se guarda en F. F más D y se guarda en F. A ver, bueno, veamos. F más D. Uy, y se guarda en F. Listo. ¿Qué otra propuesta? ¿Qué otra cosa? Lo que sea, lo que se les venga a la cabeza. Como para que tengamos unas tres por lo menos allí. Para votar. Entonces, miren, les repito, tenemos F más D se guarda en W.
o f más d se guarda en f. ¿Alguna otra propuesta que tengan? Profe, pero es diferente la F minúscula y la mayúscula, ¿cierto? Que hay ahí. Sí, 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 la f mayúscula hace parte de la instrucción. O sea, cuando ya hablamos de variables sería la f minúscula. Ah, pues yo diría que se guarda en F mayúscula. O sea, f más d se guarda en f mayúscula. Sí, claro. Listo. Bueno, pongamos aquí entonces f más d se guarda en f mayúscula. ¿Alguna otra de pronto que se les ocurra? A ver, ¿qué dicen chicos? ¿Qué se les ocurre? Igual pues pueden ver de pronto otras instrucciones de las que hemos visto, a ver si se les ocurre alguna otra. ¿Qué más Pues podría ser? de pronto Ujú. podría ser otra la siguiente. Ajá. O sea, comparando con la del lado izquierdo de mob WF, Ujú, eh, podría ser que sería que sume F más D y quede ujú. guardado en F minúscula. Esa ya está. Aquí está, mira. Ah, ya, ya, ya. Ah, listo. Ah, no, pues ya están las tres. Sí, ninguna otra se les ocurre, así que les suene así de raro. Pues la otra opción sería que quede guardada en D. ¿Y quién con quién? O sea, no, pues que sume F Ujú. con D, pero que entonces quede guardado en D, en la Listo. variable D. Pues sería Bueno, la otra listo. opción. Listo, esa también faltaba, creo. Listo, bueno, digamos f más d guardado en d. ¿Alguna otra que se les ocurra? Otra que faltaría de pronto, no sé, Ajá. F más F y que se guarde en D. F más f. A ver, entonces, bueno, a ver, veamos. Sí, creo que era así que me decías, ¿no? F más f y se guarda en D, ¿cierto? Sí, profe. Listo. A ver, ¿alguna otra que de pronto que piensen que puede estar faltando? ¿Alguna otra alternativa? Profe, F mayúscula y F minúscula son diferentes. Sí. ¿Qué otra combinación podría ser eso? ¿Y se Profe, guarda? ¿En qué se guardaría? En D. Perdóname, Ángel. ¿En D? Listo. Listo, Ángel, ¿qué me ibas a decir? Que si se podían en las mismas. ¿Cómo así? O sea, F y F, por ejemplo. ¿Y guardado en qué? Mm, no sé, en F mayúscula. A ver, listo, pongamos eso. Entonces, Profe, puede estar eh, guardando también W más F y que guarden D. listo. Entonces, espera un momentico, si la que me dijeron ahorita, sí, así creo que era, ¿no? Y Sí. la que me acabaron de decir era, ¿qué? W más F, ¿fue que me dijiste? Sí, ¿no? Sí, profe, que guarden D. Y se guardan de, listo. Bueno, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, ya, digamos que con esas ya. Listo. Entonces, bueno. Entonces tenemos add, ya hemos visto, ¿cierto? Se parece mucho a las que tenemos acá. Digamos, pues, obviamente ya con otra operación, que es mover. Tenemos que varían al final, ¿no? Que mientras la anterior tiene LW, la siguiente tiene WF. Y además de eso, pues ya relaciona dos variables, ¿cierto? Entonces, mmm, bueno, si nosotros retomamos, bueno, digamos, centrémonos en estas dos, ¿no? En las dos variables, f, d. Si nosotros vemos la que se parece acá, ¿cierto? F, d, decíamos que por verlo de alguna manera sería tomar lo que está antes de la coma y guardarlo en lo que está después de la coma, ¿cierto? Que sería este caso de aquí, ¿cierto? Entonces, miren, como les decía, entonces aquí en esta instrucción lo que está cambiando solo es la operación que estamos haciendo. Entonces, dicho de otra manera, ¿cierto? Tendrían validez hasta ahorita las que se haya puesto que se guardan en D. ¿Listo? Entonces, digamos que esta, bueno, sale de concurso. Esta también. Esta también. Y esta. ¿Listo?
Hasta ahí. Nos quedan estas 4 de aquí. ¿Sí es claro por qué? Sí, No, profe. profe. No, profe. Listo. Bueno, chicos. Entonces, miren, revisemos la instrucción de aquí. Esta de move, ¿no? Entonces, decíamos move f de coma d. Entonces, les decía que de pronto, como para grabarlo un poquito, una forma de verlo podría ser que yo tomo lo que está antes de la coma y lo guardo en lo que está después de la coma. Entonces, en esta instrucción de aquí, sería f guardado en d, o lo que tenga f lo envío a d, que eso es lo que está haciendo aquí, ¿cierto? Ahora, si nos vamos a nuestra instrucción acá, también tenemos un f, d. Entonces sería lo mismo. Entonces sería la operación de la suma, ¿cierto? O bueno, lo que sea que se esté haciendo con f, ¿cierto? Se guarda en d. Entonces, todas las operaciones que de las alternativas que pusimos aquí, todas las que resulten guardando algo en D son las que nos sirven. Las que no tengan esa alternativa, las descartamos. O sea, no cumplirían con ese objetivo, que es la misma función de acá. O sea, guardar lo que está antes de la coma, después de la coma. ¿Qué está antes de la coma? F. ¿Qué está después de la coma? D. Entonces, lo que está después de la coma es la variable donde yo voy a guardar las cosas. En este caso es D y en este caso también. Entonces, por eso dejamos solo estas opciones, las que terminan en D. ¿Por ahí sí es más claro? Sí. Sí, profe. Antes ahí sería la última. W más F guarda en D. Listo, bueno, ahí vamos viendo. Sí, hasta ahí vamos, ¿no? Sí, ya se entendió por qué descartamos estas de acá, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Listo, bueno. Analicemos otro aspecto. Bueno, primero, bueno, tenemos, bueno, F, listo. F, bueno, todas tienen F. Hasta ahí vamos. Listo, tenemos esta F mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, esta también la podemos descartar de momento, porque pues D va a ser la variable donde la guardo, ¿no? Pero D ya es una variable propiamente dicho. Acá se cumple porque W, como les decía, es como verle una variable temporal. Pero acá D pues ya viene a ser como la variable de destino, el registro de destino. Entonces, pues en la entrada pues no podría estar, por así decirlo. Entonces, esta pues también la podemos quitar de una vez. ¿Listo? Entonces nos queda acá. Bueno, pasemos a otra. Esta F mayúscula, ¿cierto? Hagan de cuenta que es como esta L de acá. O sea, esta L, esta F, hacen parte de la instrucción, o sea, no son propiamente unas variables. Digamos, esta hace como digamos, de mover, pues digamos aquí cuando la acompaña a la W, indica pues que en ese caso estamos moviendo hacia W, ¿sí? O sea, si la quieren ver, pues por decir algo, la L es como podría ser, digamos, de left, o sea, que estoy moviendo lo que está aquí hacia la izquierda, o sea, hacia W. La F sería como de mover hacia acá, o sea, forward, o sea, hacia adelante. Entonces, estoy guardando lo que está aquí a después de la coma, ¿sí? Entonces, F y L hacen parte de la instrucción, por lo tanto, no son una variable como tal. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bueno, ¿no es que alguien estaba hablando? ¿Era Cindy? ¿Sí? ¿Ibas a Sí, preguntar profe, algo? decía que se le fue el audio, no sé si es a mí, pero no le escuché, se le cortó como la idea, no Sí, sé si sí. fue en internet. ¿Alguien más? ¿Me escuchó entrecortado? Es que sí, yo también estoy como No, fallando en internet. no, yo les escuché bien. No. No, No, profe, yo creo que es Cindy. Listo. Bueno, igual entonces repito. Entonces les decía, L y F hacen parte de la instrucción, ¿sí? Entonces como tal no son una variable, ¿sí? Entonces, tomando ese criterio, esta también saldría. ¿Listo? Esta también saldría. Entonces nos quedan estas dos de aquí, ¿cierto? Entonces miren, si nosotros vemos lo que hemos visto, pues normalmente tenemos que cuando es LW es que estoy moviendo el valor de la variable guardándolo en W. Y posteriormente, cuando ya tenemos, bueno, WF, es que ya estoy descargando el valor de W hacia otra variable, ¿sí? Entonces, en este caso, ya tenemos claro que la variable de destino es D, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí ya tendríamos nuestras dos variables. Por un lado es F y por otro lado es W, que es nuestra variable temporal. Entonces, dicho eso, ¿sí? Este es el resultado. Esto es lo que hace esa instrucción.
Entonces suma W y F y el resultado lo guarda en D. ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, entonces, listo. Igual pues había que hacer el ejercicio como para que ustedes mismos, pues de pronto procuren más vale interpretar las instrucciones por si de pronto pues les fallara la memoria, o sea, como para que no se vayan como algo así pues de memoria y de pronto se olviden y cómo era y para qué lado iba, todo eso, sino que analicemos un poco y de pronto, como les digo, si de pronto traiciona la memoria, entonces uno se detiene, analiza la instrucción y pues ya llega como a cuál es la función propiamente que hace. ¿Sí? Como para evitar errores y demás, ¿vale? Bueno, chicos, entonces tenemos 2 de suma, vamos, listo. Vamos acá, entonces, pongamos aquí. Listo, perdón. Ese sub, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena, chicos? ¿No es resta, profe? Ajá. Sí, sub es como de subtraer, de subtraction, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, si ya decíamos que es la suma, sub sería de subtracción o sería de resta, diferencia, eso, ¿no? Y bueno, entonces, aquí, ¿quién con quién se restaría? Eh, sería W menos K. K, o también K menos W. Listo. Ujú. Bueno, Toca sí, bien, se entendió el concepto, listo. ¿Dónde se guardaría? W. 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 Listo, chicos. Muy bien. Entonces, miren, bueno, listo. Tenemos el concepto que sí, listo, es una resta, entonces es W menos K o K menos W. Pero entonces, aquí es donde entra en juego un detallito. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Nosotros normalmente, pues digamos aquí en este caso, o bueno, vámonos acá, en este caso, en move LWK, no sé qué, estamos enviando de K a W, ¿no? O sea, nos estamos moviendo, por decir de alguna manera, de derecha a izquierda. O sea, por eso les decía, esta L, si la quieren ver así, es como left, entonces me estoy moviendo hacia la izquierda. Entonces, digamos, tomando esa premisa, o sea, como para forma de dialéctica, de decir, como de recordar esto, entonces, si nos estamos moviendo a la izquierda, entonces, ¿quién está primero? Está K y luego está W. Entonces, dicho eso, esto sería así, sería K menos W. Si algo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque pues de pronto ya en una operación, ya dentro del código, eso puede afectar de alguna manera pues el resultado final, ¿sí? Pero entonces en términos como para concretar aquí, listo, puede ser W menos K, pero entonces ya por términos así, o sea, digamos es la opción, pero la notación es así, K menos W y como ya dijimos, guardado en W, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, chicos, igual, cualquier cosa me dicen. Bueno, ahora vemos este otro. Bueno, listo, a ver, veamos allí. ¿Quién con quién se restaría? Se restaría bueno, F menos W y Ujú, queda guardado en D. listo. Bueno, anotemos esa. F menos W guardado en D. Listo. ¿Alguna otra propuesta o todos de acuerdo? ¿Qué dicen, chicos? No es W menos Al F guardado. contrario, Bueno, pongamos la otra opción, entonces. A ver, C, B. Ah, falta uno. Listo, bueno, F menos D.
¿Dejamos esas dos o tienen alguna otra de pronto? ¿O solo con esas dos ya nos defendemos? Yo creo que con esas dos. Listo. Las Bueno, dos. bueno, entonces vamos a ver en qué termina esto aquí. Entonces, la resta es la primera, lo que tenemos aquí, F menos W. ¿Listo? Porque pues igual recordemos que entonces W pues sigue siendo una variable temporal, ¿sí? Y pues digamos que por condición generalmente puede ser un cero, ¿sí? Entonces allí pues digamos de alguna forma aquí se fija, digamos, ese valor o se quita, ¿cierto? Del registro. De hecho, cuando ya estemos codificando vamos a ver la importancia de hacer como esas tareas, de digamos, por ejemplo, decir, asumimos que W inicia en cero, pero no necesariamente puede ser así, ¿sí? Y no digamos en términos de codificación, sino en términos físicos, ¿sí? Recordemos que, pues bueno, vuelvo y repito, un registro tiene, bueno, de propósito general, obviamente, ¿no? Tiene una equivalencia a un pin físico, ¿sí? Pero también resulta que, pues sí, bueno, nosotros tenemos conectado el PIC, digamos, a una protoboard o a un cable, ¿cierto? Eso está, digamos, bueno, puede ser influenciado por una corriente estática, ¿sí? Y recordemos que aquí estamos interpretando señales eléctricas, ¿cierto? Tomándolas como ceros y unos, o bueno, en términos que les digo de voltaje, pues podría ser un 0, un 5 voltios, y bueno, dependiendo cómo sea eso, pues eso puede ser un ruido, ¿sí? Entonces, muchas variables a veces que nosotros querramos inicializar en cero, vamos a tener que clarearlas, ¿cierto? Para que desde el código, enviamos la instrucción y que el mismo PIC se encargue de bajar cualquier señal o cualquier ruido que esté por allí, ¿sí? Entonces, en este caso, pues bueno, se mantiene esa parte, digamos que, como les digo, W como variable temporal, por esos efectos. Entonces, ¿qué sigue, digamos, después de la variable principal, que en este caso es F? ¿Sí? Entonces, hasta ahí se manejaría esa convención. ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vale, chicos. Igual cualquier cosa me dicen, ¿no? ¿Vale? Bueno, tenemos este. Listo. Vamos a ver otra cosa. Listo. Entonces, miren, del curso de digitales, ustedes recordarán que nosotros manejábamos unas compuertas que de hecho, pues físicamente, pues lucen como un PIC, ¿no? Porque de hecho son unos PIC, salvo que ellos pues internamente ya tienen una configuración que pues bueno, pues dependiendo de la referencia, pues sabíamos que se comportaba como una compuerta OR, como una compuerta AND, como una NOT, bueno, etcétera, ¿no? Pero entonces acá pues estos PIC también tienen esas instrucciones para que nosotros pues desde el código, desde la programación, pues podamos construir nuestras propias compuertas, ¿sí? Entonces, aquí pues tenemos, por la raíz de la instrucción, tenemos pues la compuerta AND, ¿no? Entonces, la compuerta AND, bueno, digamos, si la ponemos de esta forma, ¿cierto? Ahí la AND, ¿de quién con quién se estaría haciendo? ¿Quién se estaría comparando? Sí, K y W. K y W, listo, sería K AND W. ¿Dónde se guardaría? W. En W. ¿Sí es claro para todos por qué? ¿O todos de acuerdo? No, profe. Listo. Entonces, mira, al igual que como hemos visto con otras instrucciones, que tengan esta forma, o sea, que tengan, bueno, inicialmente la parte de la instrucción, que en este caso es una AND, por acá teníamos SUB, por acá ADD y así. Eso es lo que me indica lo que hace la instrucción. Entonces, en este caso, está haciendo una comparación lógica del tipo AND, ¿sí? Mire, como aquí tenemos LW y K, ¿sí? Ya sabemos que cuando es LW, ¿cierto? Implica que vamos a utilizar a W, ¿cierto? Como una variable temporal. Entonces, aquí tenemos por un lado la variable K y en este caso, pues W como variable temporal. Entonces tendremos estas dos variables. Por lo tanto, la relación de AND va a ser entre K y W, ¿sí? Y siguiendo la lógica de o bueno, la línea de lo que hemos venido hablando, entonces es W, la operación que indica en la instrucción, con K,
y esto se almacenaría en la variable temporal que sería W, ¿sí? Pero entonces en este caso la operación es la AND, ¿sí? Pero la raíz en esencia es la misma, solo cambia la operación que estamos haciendo con esa instrucción, ¿sí? ¿Sí es más claro por allí? Sí, profe. Ahí el orden no afecta, profe. Antes K y después W ahí con el A. Ah, ya. Ahí. No, pues aquí no, porque pues básicamente si ustedes recuerdan, AND es como una multiplicación, ¿no? Y pues digamos que la multiplicación, como en la suma, por ejemplo, ahí el orden de los factores pues no afecta el resultado, ¿cierto? Pero pues como vimos, para el caso de la resta, ahí sí hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, en toda resta en general, ¿no? Pues no es lo mismo restar 4 menos 3 que 3 menos 4. Sí, eso va a variar el resultado final. Pero acá en estas operaciones así no hay problema. Profe, una pregunta, entonces, los valores Ujú, que vaya a quedar, porque si estamos hablando ya de compuerta lógica AND, ujú, eh, el valor que va a quedar únicamente, o que va a tomar, digamos, esa variable W y K solamente van a ser 0 y 1, ¿cierto? ujú. Ok. Sí, igual recordemos que aquí estamos manejando toda una escala binaria. De hecho, después ya vamos a ver cuando entremos como un registro como tal, ya vamos a ver que todo, pues básicamente se mueven ceros y unos, ceros y unos. Y a partir de eso, pues nosotros podemos hacer instrucciones y operaciones complejas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver, bueno, la típica aquí, que ya es la que sigue, sería WF de F, D. Listo. Bueno, lo mismo. Aquí, ¿quién con quién sería la comparación AND? F con W y se guarda en D. Listo. Entonces sería W con F y se guarda en D. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguna duda? De acuerdo con el compañero. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, bueno, ahí tenemos AND. Bueno, la OR pues sería lo mismo, ¿cierto? Sería comparar las dos variables y pues bueno, lo mismo que vimos con el AND y que de hecho que vimos con otras operaciones, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a las siguientes. Entonces, miren, estas instrucciones ya se orientan a la parte de los bits. Bueno, pasemos a otra hoja para no perder esto. Listo. Bueno, entonces, en este caso, vamos a ver unas instrucciones, como ya les mencionaba, que trabajan sobre bits. Entonces, miren, la primera de ellas, entonces, uy, perdón, sería esta en B. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, resulta que aquí, pues ya como dice aquí el título, entonces estamos moviéndonos en instrucciones orientadas a bit. Uy, perdón, me faltó un dato aquí. Bueno, estamos moviéndonos en instrucciones orientadas a bits. Y como les decía, pues bueno, ahorita en los nombres de las variables, o sea, se utilizan así, es como para sugerir como a qué hacen referencia. Y vuelvo y les repito, ustedes cuando ya empiecen a codificar, pues ya pueden optar por utilizar nombres más sugerentes, dependiendo del contexto o del código que vayan a desarrollar. También, si nosotros lo vemos así, digamos, aquí podríamos decir que esta B pequeña, esta B minúscula, perdón, es como la B de bit, ¿cierto? Y la F, digamos, de file, ¿sí? O de hoja o de registro, si lo vemos así. Entonces, miren, una cosa que de pronto como para tomar en cuenta aquí de esta instrucción. Aquí como estamos manejando en bits, ¿cierto? Pues aquí, como ya, digamos, hicieron como la observación hace un momento, vamos a trabajar es con ceros y unos, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a cambiar el estado de un bit, ¿vale? Entonces, miren, si nosotros evaluamos la instrucción, ¿cierto? Entonces, prestemos atención a esta parte, que aquí tenemos una letra C, ¿sí?
Si nosotros tomamos esa letra C, pues nosotros la podemos asociar a esa C como pues la C de 0, ¿cierto? Entonces, como les decía, vamos a cambiar el estado de un bit de un registro. Entonces, ¿qué es lo que hace esa instrucción? Pongámoslo aquí. Entonces hace poner 0, ¿cierto? El bit B, ¿sí? Del registro F. Eso es lo que haría esa instrucción. ¿Listo? Solo eso. ¿Es claro? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces sigamos. Pasemos a otra. Tenemos aquí, bueno, cambiamos aquí esto. Cambiamos así. Bueno. Entonces, miren, aquí pues yo les había dicho que la C, ¿sí? La podríamos tomar así como para recordar o para asociarlo, que sería como el 0. Entonces, esta S, ¿a qué podríamos hacer la referencia? 1. Al 1. Al contrario, ¿sí? Porque pues básicamente estamos en dos estados. Y pues lo demás se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo aquí? Entonces ya no estamos poniendo un 0, ¿cierto? Sino estamos poniendo un 1. Entonces ponemos en 1 el bit B del registro F. ¿Sí? Entonces, miren, bueno, otra anotación de pronto que tenemos por acá que me había olvidado. Uy. Sería que en este caso sería, bueno, enviar un 0, ¿cierto? Como habíamos visto con una anotación anterior, al bit B del registro F, ¿no? Entonces, que digamos, si le hacemos como una anotación de una ecuación, sería cambiar, digamos, B que hace parte de F, ¿sí? Entonces, enviar un 0 a B de F, ¿sí? O como enviar un parámetro, si lo quieren ver así también, en otro formato, cuando enviamos a un método, un dato. Profe, ese bit, o sea, de pronto estoy confundido un poquito con ese bit y ese registro, ¿a qué hace alusión? Bueno, pues por El, poner un ejemplo, ¿no? Miren, ya les voy a poner aquí. Digamos que yo tengo, bueno, bit, ¿no? Tengamos B, y este B, que es un bit, ¿cierto? Entonces digamos que vale 1, ¿cierto? Y por otra parte, digamos que yo tengo acá, bueno, digamos que yo tengo F, ¿cierto? Y F es un registro. Y pues de pronto es un registro, digamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Digamos que tengo ese registro aquí, ¿sí? Entonces, miren, entonces digamos que yo aquí con esto lo que estoy haciendo es cambiando el estado de un bit del registro que tengo aquí, ¿sí? Que puede ser, pues bueno, como les digo, ya en contexto utilizándolo en un código, pues yo ya entraría a indicarle qué bit de este registro es el que va a modificar, ¿sí? Por ahí sí se mira mejor, o sea, pues ¿por qué un registro y qué es un bit? sí, sí, ya. O sea que ese B se le Ajá. va, ese bit, bueno, ese bit, pues, se le Ujú, va a insertar o se va a ujú, modificar dentro de ujú, ese registro F. Pero entonces, ujú. ¿cuál va a modificar ahí? O específicamente. Después, ¿hay una variable que especifique? O me imagino que sí. Sí, por eso les digo, o sea, ahorita lo estamos viendo de manera general con ese nombre de variables. Cuando ya entremos al PIC como tal, vamos a ver que hay unas que les digo, pues no digamos variables, pero sí hay unas palabras reservadas, por así decirlo, que me indican un bit específico de un registro, ¿sí? O sea, ahorita lo estamos utilizando de manera global, o sea, un B de bit y F de registro. Pero cuando ya entremos a hacer código, ya vamos a ver que, por ejemplo, ese B puede llamarse RP0, RP1, RP2, RP3, ¿cierto? Y como ya el compilador lo reconoce, entonces digamos un RP3 puede ser el tercer bit del registro que esté allí o el cuarto, ¿cierto? Dependiendo
de la sintaxis que se maneja internamente, ¿sí? O sea, ya ahí mismo, la misma palabra reservada le va a indicar cuál es el bit que yo quiero modificar de tal registro, ¿sí? Ok, profe. ¿Vale? ¿Sí, sí es claro para todos? Sí, señor. Bueno, chicos, igual ahorita, como les digo, listo, la pregunta es muy válida y muy pertinente, ¿sí? Porque, pues, obviamente, o sea, yo con B que voy a saber cuál bit es, pero cuando ya entremos al PIC como tal, ¿sí? Ya vamos a ver que, como les digo, existen esas palabras reservadas que ya, pues, el editor, el compilador ya entiende a qué bit del registro hace referencia, a qué número, pues. ¿Sí? Entonces, ahí directamente, pues, listo, ya uno simplemente envía la instrucción y ya con el nombre de la variable ya sabe cuál es el bit que tiene que modificar, ¿vale? Bueno, lo importante es, como les digo, que entiendan el funcionamiento base de la instrucción, o sea, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Listo? Bueno, igual cualquier cosa me van diciendo. Listo, vamos a ver. Muy bien. Bueno, entonces miren, hasta ahorita hemos visto varias instrucciones que, como les decía, básicamente si yo entro a una instrucción, termino y paso al siguiente renglón. O sea, aquí termino y paso al siguiente renglón, ¿sí? Entonces, pues van a haber situaciones o van a haber casos donde, por ejemplo, si yo construyo un ciclo, un bucle o algo, ¿no? Pues no me va a servir que pase a la siguiente instrucción y de allí no pase, ¿sí? En algún momento tiene que salir y pasar a otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, existen instrucciones que sirven para eso, para hacer lo que llamaríamos un salto de línea, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo esta instrucción la tuviera aquí arriba, entonces el hecho de que haga un salto de línea implicaría que cuando termine la instrucción no pase aquí, sino que se salte esta línea y pues digamos, pase de aquí a la siguiente línea, a la otra, se salte una línea y pase a la otra. Eso es lo que implica un salto de línea. ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vale. Entonces, miren, ¿qué pasa? Entonces, miren, aquí yo tendría que, pues bueno, tengo esto, digamos que esta S, esa S, pues no sería esta misma S, ¿no? Porque ya estamos en otra instrucción, ¿no? Aquí lo que entraría en juego es esta C, que la C que dijimos que sería un 0. Esta S de aquí hace referencia a skip, ¿sí? A la palabra en inglés skip, ¿sí? Que sería saltar, ¿vale? O sea, lo que decíamos, salto de línea. Entonces, ¿qué es lo que haría aquí en este salto de línea? Entonces, en este salto de línea, bueno, entonces mira, bueno, analizando eso, entonces pongámoslo aquí, llenemos. Entonces, digamos, salta, ¿sí? Si el bit B del registro F, ¿cierto? Del registro F es 0. O bueno, pongo así. Es 0. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros relacionamos esta C, ¿sí? La C de 0 que decíamos. Entonces, esta instrucción, vuelvo y repito, sirve para hacer un salto de línea. ¿Cuándo va a ser ese salto de línea? Cuando el bit B sea 0. ¿El bit B de quién? Del registro F. ¿Sí? ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces miren, ahora sí, bueno, pongamos esto aquí en este modo esquemático. Entonces sería, entonces como ya les decía, ¿no? S de skip, de saltar, entonces skip, si, if, entonces f de b es igual a 0. ¿Listo? Esa sería como la notación así, pues, en definición. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos, tenemos la otra acá, que sería, uy,
Bueno, sería así. ¿Listo? Entonces, ¿esa cómo me quedaría? ¿Qué será lo que hace esta otra? Salta si el Ujú, bit B del registro F es 1. ujú. ¿Sí es claro para todos por qué? ¿O No, todos de Sí, profe. acuerdo? profe. No, no. Bueno, listo. Bueno, entonces mire, retomemos a las instrucciones iniciales. Entonces yo les decía que asociáramos que la letra C es al 0 y pues que por lo tanto, como estamos en binarios, o sea, solo hay dos estados, 0 y 1. Entonces, entre estas dos instrucciones, si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia es la C. O sea, acá es C, indicándome que es un 0, y acá es la letra S, que me indica que es un 1, ¿cierto? Ahora, miremos estas instrucciones de aquí. Si nos damos cuenta, también cambia solo estos dos términos, la C y la S. Para la primera, entonces decíamos, bueno, esto es un salto de línea, decíamos que esta S es para skip y esta C es para la condición de 0. Entonces, salta, decíamos, si el bit B es igual a 0, si el bit B del registro F es igual a 0. Si vemos la otra instrucción, entonces aquí ya no está la S, la C, perdón, está la S. Entonces la S decíamos que la podemos asociar con el 1, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, la primera S vuelve y juega, es de saltar, es de skip. Entonces va a saltar si el bit B del registro F es igual, bueno, esta segunda S nos dice que va a ser iguales a 1. Entonces, si el bit B del registro F es igual a 1, entonces va a ser un salto de línea, ¿sí? Pero solo es eso, o sea, notar que aquí cambia esa condición y como les decía, como para que no memoricen todo, hace referencia a que C es para el 0, o que la instrucción implica un 0 en la función allí, y acá es una S. Entonces la S la relacionamos con un 1. ¿Sí? ¿Sí es más claro por allí? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces anotemos esta, ¿cierto? Entonces esta, bueno, cambiaría, sería lo mismo, salta si f de b, entonces aquí ya no sería 0, sino 1. ¿Vale? Bueno, Sí, pasemos profe. a... Listo, chicos, gracias. Pasemos, bueno, esta, dec f de sz. Bueno, a ver, analicemos esta instrucción. Este dec, ¿a qué le suena? ¿Decimal? O no, no sé. Bueno, decimal, puede ¿División? ser. ¿División? Bueno, listo, división. ¿Qué más se les ocurre? Bueno, listo. Digamos que la otra opción posible era dec de decrementar, decremento. ¿Listo? Entonces, aquí digamos que con esa función nosotros podríamos construir como un ciclo, ¿cierto? O sea, como para hacer, pues, digamos, un bucle, ¿cierto? Algo así. Entonces, mire, si nosotros hablamos, a ver, por ejemplo, hablemos de un if, hablamos de un do while, ¿cierto? Bueno, hablemos de un if, ¿no? Si nosotros vemos un if, ¿cierto? Bueno, pensemos en lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es lo primero que tiene un if? O sea, sí, Ajá, sí. ¿Qué sí, tiene? ¿Qué sigue? si algo, si por ejemplo, La condición. Bueno, la condición, ajá. Digamos que esa condición tiene tres partes, ¿no? ¿Qué sería la primera parte? si uno es igual a, perdón, si, por ejemplo, si una variable es igual a un número fijo, entonces haga Ujú, algo. ujú. Listo. Exacto. Entonces, miren, o sea, ahí entra a evaluar una condición, ¿cierto? Y pues digamos que mientras no se cumpla o se cumpla la condición,
pues se va a quedar dentro del if, ¿no? O bueno, va a entrar a probar si se cumple la condición. Si ya la condición se cumple, ¿cierto? Se sale del if, ¿no? Y continúa con el resto. De hecho, si pensamos también, pues bueno, en el do while, entonces el do while sería hacer algo mientras, bueno, se cumple algo, ¿cierto? Hacer esto mientras tal cosa, ¿sí? Es muy parecido, ¿no? O sea, digamos que ahí estamos hablando de los condicionales, ¿listo? Volviendo acá a nuestro cuento, ¿cierto? Entonces tenemos que, bueno, esta variable de aquí, dec, va a decrementar. Que de hecho, si lo vemos en el contexto de un if, pues en el if tenemos, bueno, dentro de la condición, tenemos, bueno, generalmente, bueno, una variable, un contador, ¿cierto? Un i igual a 0, ¿cierto? Y luego en el medio tenemos lo que decían, pues comparar si es, qué es con respecto a algo, digamos, por ejemplo, mayor, menor, lo que sea. Y al final, pues tenemos como el incremento, ¿no? Un i más, por decir algo, ¿no? Y que eso, pues, digamos, me va a determinar un conteo de veces que yo quiero que haga determinada tarea, ¿no? Entonces acá, pues, podremos hacer lo mismo, o sea, digamos que, de hecho, un if también se puede así, ¿no? Como con un conteo descendente, ¿no? Entonces empezar desde un valor, empezar a restarle hasta llegar a un valor final, ¿no? Entonces nos puede servir para eso. Entonces, bueno, digamos que esa primera parte de la instrucción es para eso, para decrementar un valor, ¿listo? Luego, tenemos la S, ¿cierto? Que, pues bueno, retomando la instrucción anterior, sería S de skip, de saltar. Y luego tenemos aquí Z, ¿sí? Creo que me falta algo, esperen chicos, FZ. No, está bien, listo. Ese Z y este Z, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ese Z es como una bandera, ¿sí? Que va a cambiar su estado dependiendo de una condición. Si lo queremos ver en términos de código, ese Z viene a ser como el while, ¿sí? Es decir, hasta que tal cosa, ¿vale? Entonces, bueno, entonces esta instrucción es un poquito más compleja porque tiene dos partes. Por un lado, disminuye el valor de un valor, ¿sí? Y por el otro lado va a ser el salto de línea, ¿sí? Entonces, así como está la instrucción, va a ser un decremento de 1 en 1, ¿sí? Luego vamos a ver, bueno, y de hecho, pues si ustedes ya cuando hagan alguna implementación, se van a dar cuenta que esta instrucción, si yo pongo un parámetro, un número, digamos un 2, entonces voy a indicar que el decremento se haga de 2 en 2. O si pongo un 3, bueno, de 3 en 3 y así sucesivamente. Pero, si el método aparece así, tal cual como está, por defecto va a ser un decremento de 1 en 1. ¿Vale? Entonces, ahora sí vamos a ver, bueno, ya sabemos que va a ser un decremento, ¿no? Profe, esa F mayúscula hace parte de la instrucción, ¿cierto? Sí. Sí, esa no tiene problema. O bueno, no tiene relación con la operación. ¿Listo? O sea, no tiene relación como variable, quiero decir. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. No, sí, era eso nomás. Ah, bueno. Miren, entonces decimos, bueno, primero vamos a decrementar, ¿cierto? Ya dijimos que por defecto vamos a decrementar en 1, ¿sí? Entonces, pero ¿a quién vamos a decrementar? Entonces, miren, aquí, pues bueno, por no complicar la cosa como aquí, de una vez vamos a decir que es F. F es a quien tenemos que decrementar. Entonces, vamos a decrementar en 1, la unidad, a F, ¿vale? Hasta ahí vamos, en la primera parte. Decrementar en 1 a F. Esa es la variable que se va a ver afectada. Vamos a decrementar a 1 en F, ¿sí? Y luego, ¿cierto? Luego vamos a saltar, o sea, el skip, ¿cierto? Que decíamos, saltar cuando el valor sea 0. 0. ¿Vale? Entonces, miren, sería como nosotros tomar, bueno, ese F, ¿cierto? Digamos que F sea 10, ¿no? Y se va a ir decrementando de 1 en 1. Entonces, bueno, F va a valer 10, luego va a valer 9, va a valer 8, va a valer 7, bueno, listo. Va a ser eso. Cuando ya F valga 0, entonces va a ser un salto de línea, ¿sí? Ese sería el funcionamiento fundamental, ¿sí? ¿Vamos todos ahí? ¿Sí es claro hasta ahí?
Sí, profe. Profe, me vuelve a repetir, Ujú. ¿cuál es la S1? Decrementar en uno, ¿por qué en uno? ¿En cuál instrucción hay, en cuál de las letras que están ahí, cuál es la que le avisa a uno que Ah, ya, sean ya, ya. uno? No, no, no. O sea, aquí cuando la instrucción está así básica, la instrucción por defecto decrementa en uno, ¿sí? Cuando yo, digamos, lo quiero decrementar en otro valor adicional, digamos, pongo decremento f, d y acá adelante pongo un número, un 2, ¿sí? Ese 2 me indicaría que lo va a decrementar de 2 en 2. Si la instrucción les aparece o la ponen solo así, por defecto lo va a hacer en 1. ¿Listo? Ah, ok. Listo. Ese sería, ¿vale? Bueno, vuelvo y repito. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? Profe, ahí, y Ajá. ahí la D, en ese caso, ¿cómo se afecta? Listo, allá voy. Bueno, de hecho, por eso quería que primero entendamos esta parte, o sea, que la instrucción hace dos cosas, primero decrementar, y luego cuando ya el decremento llega a cero, hace un salto de línea. Ahorita vamos a ver cómo interactúan las otras variables con eso. Pero de momento me interesa que les quede claro esa parte primero, antes de mencionar cómo se relacionan las variables. Vuelvo y les pregunto, ¿sí les queda claro hasta ahí que eso es lo que hace la instrucción? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora sí. Entonces, primero, lo primero sería relacionar la resta, ¿no? O sea, el decremento. Entonces, como ya dijimos, sería f decrementado en 1, f menos 1. ¿Listo? Ahora, ese f menos 1 se tiene que ir actualizando, ¿cierto? Porque f, pues bueno, va a valer 10. Si lo decremento, pues bueno, más adelante tendrá que valer 9, o bueno, tengo que guardar eso en una variable para ir haciendo esa medición, ¿sí? O sea, para ir haciendo esa actualización de que efectivamente se está produciendo un decremento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Ese valor o esos decrementos los voy a ir guardando aquí. Esos decrementos los voy a ir guardando en D, ¿sí? Ahí es donde yo relaciono D, la primera parte, ¿vale? Y luego, esa es o sea, esto sería lo que está antes de la coma, de lo que acabo de escribir aquí. Decremento en 1 a f. Decremento a 1 en f sería f menos 1 guardado en d. Ese es el decremento, ¿vale? Pasamos a lo que sigue después. Entonces, bueno, si quieren pongamos la coma aquí, pues como para asociar esta misma coma. Entonces sería coma. Salta cuando el valor sea 0, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí decimos skip, ¿cierto? Y aquí es donde entra la bandera que yo les decía, que viene a ser Z. Entonces, skip, ¿cierto? Aquí es cuando esa bandera cambia de estado. Entonces, Z se vuelve, uy, perdón, Z se vuelve 0. Ahí. ¿Sí? Entonces, esa sería como la notación así. Entonces, F-1 se va guardando en D. Cuando esto se vuelva, bueno, cuando ya llega el límite del decremento, el estado de la bandera se vuelve 0 y pues eso indicaría que le indica a la instrucción que haga el salto de línea. ¿Vale? Uy, perdón, estoy mal, estoy diciendo aquí. Aquí, Z1, perdón. Entonces, miren, vuelvo y le repito, es una bandera, ¿no? Entonces la bandera me va a enviar como eso, como digamos, si lo asociamos a valores binarios, serían 1 y 0. Si los vemos como datos booleanos, ¿cierto? O sea, como vuelvo y les repito, como una bandera, ¿cierto? Entonces sería o true o false, ¿no? ¿Sí? ¿Sí vamos todos hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, miren, aquí entonces cuando ya D se vuelve 0, ¿cierto? O sea, decrementa cuando se vuelve 0, cambia el estado de la bandera, digamos a un true, Z igual a 1, ¿sí? Entonces, como ya se cumplió esta condición, entonces Z se vuelve 1 y le indica, ¿cierto? O indica desde la instrucción que haga un salto de línea, ¿vale? ¿Sí es claro? O sea que yo creo que entonces Z va primero que el skip, me imagino yo, porque me imagino que skip, o bueno, salta cuando la Ujú, bandera esté en 1. ¿No será ujú. así? ¿O si es así? ¿O lo entiendo así? No, no, pues o sea, ahí es una línea, o sea, digamos skip. Si quieren, pues aquí si le pusieran en inglés sería when z igual a 1, si lo queremos ver así. Pero básicamente es esa parte, o sea, digamos que si la bandera indica z igual a 1, entonces va a ser el salto. Pero pues bueno, pues, digamos Profe, o el sea que resumen del entonces mensaje.
él Ujú. decrementa, él comienza f-1 y guarda en D. Después Ujú. vuelve otra vez f-1 y hasta que se vuelve de 0. Ujú. O bueno, hasta que ya te llegue pues al límite. Igual pues acá pues, de hecho, cuando hagamos uno de los códigos vamos a ver por qué es más fácil utilizar, digamos, el decremento que el incremento. De hecho, ahorita pues también vamos a explicar la instrucción del incremento. Pero sí, o sea, cuando ya llegue a cero, pues acá pues listo, ya llega el cero, cero es el límite inferior y listo. Con eso ya haría el cambio de estado. Porque del cero no puede bajar más, básicamente. ¿Sí? O ahí más o menos. Sí, yo lo entendí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de pronto? Igual como les digo, o sea, lo importante es que les quede muy, muy claro porque pues más adelante ustedes lo van a tener que implementar. De hecho, pues digamos cuando implementen algún código que vayan a consultar, pues como para que entiendan qué hace una instrucción y esas cosas. Profe, lo que no me queda claro es, Ujú, o sea, viendo la lógica, ujú, ¿cómo hace para que f, digamos un ejemplo, voy a poner un ejemplo ujú, así, pues tonto, pero de pronto nos sirva. F vale 10, ujú, ¿ya? -1 quedaría 9, ¿cierto? O sea, ujú, D quedaría 9, ujú, pero es que F sigue valiendo 10. O sea, ujú. que D le pasa el valor a F nuevamente. Sí, 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 te entiendo. Sí, de hecho tu duda es muy, muy válida. Si nosotros vemos como la programación convencional, ¿cierto? Pues sabemos eso, ¿no? O sea, que si yo tengo un contador, bueno, pongamos el caso del i igual a cero. En la primera iteración, pues i igual a cero. Si pongo i igual a i más, entonces, cuando, o sea, cuando entra, i es igual a cero. Cuando salga, i es igual a uno. Cuando vuelva a entrar, entonces i es igual a uno y pues, bueno, entra, se vuelve a incrementar y cuando salga i es igual a 2 y bueno, así sucesivamente. O sea, se va incrementando la misma variable, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces, aquí, digamos, como les digo, como estamos a un nivel tan bajo, ¿sí? Acá, pues digamos, si nosotros lo vemos desde un if, básicamente, o sea, entramos a un ciclo, entra y sale, ¿sí? Pero entonces vuelvo y le repito, chicos, recuerden que esto es secuencial y que esto, ¿sí? Esto está pasando aquí, todo eso está pasando solo en esta línea, ¿sí? Todo eso está pasando en esta línea. Entonces, en esa línea, o sea, F está cambiando, ¿sí? Aquí mismo está cambiando, ¿sí? Pero entonces, o sea, como F está cambiando, necesito guardar ese valor aquí en D, ¿sí? O sea, aquí no tengo propiamente el bucle que nosotros normalmente vemos en un if, que como decir, entro, salgo, vuelvo a entrar, y salgo y vuelvo a entrar, ¿cierto? Aquí todo eso está pasando aquí, o sea, aquí estoy entrando, y entrando está haciendo el decremento, el decremento, el decremento. Aquí solo va a salir cuando se cumpla la condición, ¿cierto? Cuando se vuelva a cero y cuando este z se vuelva a 1. Cuando este z se vuelva a 1, entonces aquí sí salgo y no paso a la línea que está debajo, sino paso a la siguiente, ¿sí? Eso es otra cosa muy importante. O sea, hay muchas cosas que nosotros desde la lógica, bueno, vamos a decir, bueno, está pasando esto, está haciendo esto y todo esto, pero muchas veces todo eso que está haciendo está pasando aquí, apenas en este renglón. Y de ese renglón no se ha movido hasta que no termine de ejecutar la instrucción, ¿sí? En ese sentido varía un poco de la programación convencional, pero sí, sí te entiendo tu duda, o sea, de hecho, o sea, uno en primera vista, claro que uno se pregunta eso, ¿cómo así que F está disminuyendo, pero F pues es un valor y no se está actualizando? Aquí está cambiando, pero solo en esta línea. O sea, vuelvo y le repito, o sea, es como entrar y ahí está. Hasta que no acabe, no sale. ¿Sí? En el if sí, o sea, en el if vemos que i igual a 0, entra, sale, ahora i es igual a 1, pero tiene que volver a entrar. I es igual a 2, sale y tiene que volver a entrar. Aquí está adentro, no ha salido todavía. Aquí solo va a salir cuando cambie esa condición. Pero es por eso. O sea, sí, sí te entiendo, pero o sea, básicamente por eso es que se necesita guardar en D, porque F está cambiando aquí adentro, ¿sí? Ese cambio es muy rápido, de hecho,
Sí, ese decremento es como casi de inmediato, es que no es como tan cuantificable acá. De hecho, cuando veamos el código, nos vamos a dar cuenta cómo influye, y bueno, de hecho, cómo vamos a cronometrar y a medir como la velocidad de este, por ejemplo, de este caso, de esos decrementos, ¿sí? De cuánto tiempo nos da, cuánto tiempo dura y todas esas cosas. Pero sí, por decirlo de alguna manera, todo ese decremento se está haciendo en esta instrucción, ni siquiera se está haciendo en un método propiamente dicho. Y de hecho, aprovecho ahí como para decirles que como estos están en bajo nivel, va a haber métodos que va a tocar construirlos a punta de instrucciones. Y ahí sí vamos a ver como esas interacciones que necesitamos estar actualizando una variable y esa variable se va a tener que estar sobreescribiendo para que se vaya guardando. ¿Sí? Sí, No hay profe, más o ya me menos. queda claro. Ya no, ya me ¿Sí? quedó claro. Sí, sí, sí. Ah, listo. No, igual chicos, por eso les digo, en el primer ejercicio que vamos a hacer en el Hola Mundo del hardware, que es prender un LED, ahí ya vamos a utilizar esto y ahí sí vamos a ver lo que tú me preguntas, o sea, que una variable que se tenga que estar sobreescribiendo para irse actualizando su valor. ¿Listo chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? No, profe, de mi parte. Bueno chicos. Listo. Pasemos a la siguiente. Muy bien, listo. Allí. Bueno, este INC, ¿a qué le suena? Incremento. Incremento. Ujú. Entonces, miren, como para no hacer tan largo el cuento, esto viene a ser todo lo contrario de la instrucción anterior. Entonces, miren, por un lado, entonces ya no va a decrementar, sino que va a incrementar. ¿Listo? Lo primero. Esta va a incrementar. Va a incrementar en 1 a f, ¿sí? Y si la anterior saltaba cuando el valor era 0, entonces esta va a saltar cuando el valor sea 1. ¿Listo? Y pues bueno, teniendo acá nuestro esquema, ¿sí? Entonces aquí pues ya no sería un decremento, sino un incremento, entonces no sería un menos, sino un más. Y acá z entonces ya no debe valer 1, sino debe valer 0, ¿vale? O sea, sería todo lo contrario del anterior. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Sí, todos? Sí, señor. Bueno, chicos. Listo. Bueno, entonces vamos a ver otras instrucciones, ¿cierto? Que de pronto no las vamos a utilizar tan directamente, pero es importante que las conozcan. Entonces, miren, aquí tenemos la instrucción no, ¿sí? Que hace referencia a no operation o no operación, ¿sí? Digamos que de manera análoga podríamos decir es que cuando estábamos viendo las compuertas lógicas en digitales, había unas que, pues bueno, por el número de compuertas que tenían adentro, o bueno, por el número de entradas que tenían ciertas compuertas, había unos pines que quedaban sin conexión. Esos pines, bueno, normalmente los indicábamos con la sigla NC de No Connection, ¿sí? Y pues bueno, esos pines eran como para no utilizarse. Entonces acá, pues digamos, a nivel de código sería algo similar. Entonces se le puede indicar un registro o un pin como no operation, ¿sí? Para que no haga nada o para que no se utilice un determinado pin, ¿vale? Es algo similar. Bueno, tenemos la otra que sería, bueno, el clear WDT, que pues básicamente es un para borrar o reiniciar lo que es el watchdog, o bueno, en español, perro guardián, que básicamente, pues bueno, es como hacer un reset, ¿sí? De interno a nivel de código, ¿sí? Pues como para, digamos, un temporizador que esté internamente controlando procesos, ¿cierto? Un timer que de pronto se puede llegar a pegar y pues, digamos, puede congelar el programa. Entonces, si yo lo reinicio, pues entonces nuevamente se puede volver a ejecutar el programa. Entonces, digamos que ya conociendo como ciertas características de un código o de alguna condición que de pronto puede presentar ese tipo de problemas, se puede implementar ese fragmento, digamos, de instrucción para
evitar algún problema que se pueda presentar. Y de otro lado, pues tenemos la instrucción sleep, ¿sí? Que es una característica muy importante y de hecho es una característica muy deseable en muchos dispositivos, ¿sí? Hablando en términos de consumo energético, ¿sí? O sea, hay dispositivos que de pronto transmiten datos o reciben datos, pero no lo hacen todo el tiempo. Entonces habrá instantes en donde se requiera, digamos, hacer como una hibernación, o sea, poner algo en reposo, ¿sí? A fin de que pues el dispositivo no se apague, pero sí entre en un estado de menor consumo energético. Entonces, que luego pues entre un dato, una señal, una bandera, que entre comillas despierta el dispositivo y pues nuevamente empiece su transmisión, ¿sí? Como les digo, es ese tipo de instrucciones, ese tipo de funciones, el objetivo principal es el ahorro de energía, ¿sí? O el uso eficiente de energía. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, o sea ¿Sí? que si yo le asigno, por ejemplo, no, Ajá. eso puede poner, bueno, el que dice no, pues, Ah, sí, no espera. operación. O Sí. sea que si yo le asigno eso, digamos, a un pin, el pin Ajá. queda inhabilitado, digamos, como para que no vaya después a haber algún, no sé, Algún corto, algún algo. corto o algo, entonces le doy no y él ya me queda es como deshabilitar el pin, pues algo así, ¿cierto? Ajá. Entiendo. Sí. Ujú. Sí, porque igual uno no está exento de nada, ¿no? Pues que, por ejemplo, que haya los registros así, que digamos que tenga 10 registros y yo utilice 8 y preciso por uno de esos dos un corto, un cable que lo pase rozando. Y bueno, cualquier cosa que pase por debajo y me dañe el programa, o en el peor de los casos, y me dañe el PIC, pues puede pasar. Entonces, con esos, digamos a nivel de software, pues yo puedo aislar un registro o indicar lo que no se va a usar, incluso para efectos de consumo de memoria, ¿sí? Porque pues básicamente, o sea, entraría el programa a escanear los puertos y pues bueno, si ya lo pongo como una operation, pues lo obviaría y pues pasaría a los que sí los voy a utilizar, ¿sí? Si lo quieren ver también como otra funcionalidad que se le puede dar a esa instrucción. Pero sí, ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Listo, chicos. Bueno, ¿cómo les fue? Bueno, ahorita les pregunto.